Buenos días amigos, mi nombre es Lucía y hoy les voy a hablar del posmodernismo. El impacto de la moda modernista fue fuertísimo, recorriendo toda Hispanoamérica y España, pero su duración se puede considerar bastante efímera. Muy pronto surgieron críticas en España y en América. También se agotó la etapa modernista. Surge tras ella una poesía que se ha denominado posmodernista. Esto es equivocado, pues no es una continuación del modernismo. Esta supera la poesía más grandilocuente del modernismo y se centra en temas cotidianos y aparentemente mundanos. Es cierto que no deja de haber resonancias modernistas en estos poetas, lo cual es lógico, pero la esencia es distinta. Se pasa de temas evasivos y exóticos, o bien grandilocuentes, a la sencillez y la intimidez del poeta. A lo largo de la primera mitad del siglo XX existen otras tendencias o estilos diferentes a este intísimo posmodernista. La poesía de la negritud, la poesía pura y las vanguardistas. En general se puede hablar de una simplificación formal de la poesía. Tras la moda del modernismo se tendió a la poesía sencilla en la forma, ya sea la intimista, la racial o esencial. Trataremos de las vanguardistas a sus grandes poetas en un apartado diferente. Aquí nos centraremos en tres de las corrientes posteriores del modernismo. Les presento a mi amiga Fátima. Hola amiguitos, hoy les voy a hablar sobre las características generales del posmodernismo. No es fácil agrupar tres estilos independientes y bien definidos, posmodernismo, poesía pura y poesía de la negritud, en unos rasgos comunes, tampoco definirlos cronológicamente. La poesía posmodernista es inmediatamente posterior al modernismo, supuso el fin del modernismo y la entrada de la corriente intimista. Hablamos por tanto de las dos primeras décadas del siglo XX. Hacia la segunda década del siglo XX se cultiva la poesía de la negritud, búsqueda de lo autóctono y los ritmos africanos. La poesía suele situarse después de las vanguardias sobre los años 30 y 40. Les voy a hablar sobre la poesía posmodernista. La muerte del modernismo se decreta en el soneto La muerte del cisne, que propone sustituir a dicha ave modernista por el sereno e inteligente búho. Es decir, hay que abandonar el esteticismo superficial y contemplar la intimidad del poeta. El autor del soneto es el mexicano Enrique González. Un tema central en los posmodernistas es la descripción del mundo inmediato. Frente al cosmopolitanismo modernista, los nuevos poetas se fijan en lo cercano, no en lo exótico, en lo cotidiano como símbolo del universal. Otros poetas posmodernistas son Baldomero Fernández Moreno, los argentinos Rafael Alberto Arrieta y Arturo Capdevila, o el mexicano Ramón López Velarde. La poesía de negritud. Se llama poesía de la negritud aquella que de la negritud. Se llama la poesía de la negritud aquella que cultivaron los poetas que adoptaron los ritmos africanos al castellano. Consistía en una búsqueda de los autóctonos, de un primitivo vitalista. Se revalorizó la poesía popular de la población negra en lugares como el Caribe. Esta poesía colorista no había sido hasta entonces tenida en cuenta por los intelectuales. Son poetas como el uruguayo por Paredes Valdés en 1899 o los cubanos Emilio Vallagas en 1910 a 1954 y Ramón Guiaro. La poesía pura. El término poesía pura nos remite a Paul Valéry y a Juan Ramón Jiménez. Ambos poetas buscaron la poesía pura. Entendían por poesía pura aquella que se desprendía de todo adorno superfluo innecesario. Iba más allá. En el poema solo debían aparecer las palabras precisas para decir lo que decía. En Colombia, Juan Ramón Jiménez influyó en poetas como Eduardo Carrera
en 1913 y Jorge Rojas, por su parte, en Cuba. Mariano Brun cultivó una poesía influida por Valery. Hola, les dejo con mi amiga Juana. Hola amigos, les voy a hablar sobre la obra Milagro de la Rosa, que fue una de las más destacadas en el posmodernismo, escrita por Jean Genet. El amor tan puro y extraño como esas flores que crecen en el fango se eleva sobre las vivencias en cárceles y correccionales para convertir su lectura en una experiencia nueva y renovadora, donde la sordidez conforma la verdadera belleza literaria, mientras seguimos leyendo, seducidos y fascinados por esta historia de historias. Hermosa y demoledora, Milagro de la Rosa anticipa en muchos de sus pasajes la contracultura europea y norteamericana que estaba por nacer, de la potencia descarnada de la poesía de Allen Ginsberg al humor provocador de Joe Orton, de las imágenes tortuosas de Fassbinder y el nuevo cine alemán a la prosa carnal de Hani Kureishi, en Mi hermosa lavandería Autimida. Ahora los dejo con mi amiga Tomasa. Alfonsina Stormy Martin. Stormy ejerció como maestra en diferentes establecimientos educativos y escribió sus poesías y algunas obras de teatro durante este periodo. Su prosa es feminista, ya que busca en ella la igualdad entre el hombre y la mujer, y según la crítica, posee una originalidad que cambió el sentido de las letras de Latinoamérica. Las críticas literarias, por su parte, clasifica en tardorrománticos a los textos editoriales entre los años 1916 y 1925. Ya a partir de Ocre encuentra rasgos de vanguardismo y recursos como el antisoneto. Sus composiciones reflejan además la enfermedad que padeció durante gran parte de su vida y muestra la espera del punto final de su vida, expresándose mediante el dolor, el miedo y otros sentimientos. Ricardo Miró desempeñó cargos diplomáticos en Londres, Marsella y Barcelona, donde escribió en 1909. Es un emblemático poema Patria. Fue director de los Archivos Nacionales y secretarios perpetuo de la Academia Panganema La Igual. Murió en la ciudad de Panamá el 2 de marzo de 1940. El Premio Nacional de Literatura fue bautizado en su honor. El Premio Ricardo Miró y se otorga anualmente en los géneros poesía, cuento, novela y ensayo. Jorge Luis Borges procedió de una familia de próceres que contribuyeron a la independencia de su país. En aquella casa ajardinada aprendió Borges a leer inglés con su abuela, Fanny Hansman, y como se refleja en tantos versos, los recuerdos de aquella dorada infancia lo acompañaron durante toda su vida. Apenas con 6 años confesó a sus padres su vocación de escritor, e inspirándose en un pasaje de Quijote, redactó su primera fábula cuando corría el año 1907. La tituló La mísera falta. A los 10 años comenzó ya a publicar, pero esta vez no con una composición propia, sino brillante traducción al castellano, El príncipe feliz de Oscar Wilde. Indígena y por el afán de dar a conocer esta situación cuyas obras representaban son las llamadas novelas de la literatura. En ellas escribió las novelas de la tierra. En este sentido, este autor de las siguientes novelas, La serpiente de oro, Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno, siendo esta última su obra cumbre y la novela capital de la literatura hispanoamericana, que ha tenido innumerables ediciones y traducciones a muchos idiomas. Al margen de sus méritos literarios, se le recuerda por su calidad humana y su bohemia, salpicada de un humor muy peculiar. Gracias por su atención.